Salvador. Sí. Muchas gracias. Y solamente para aclarar, estos optados beneficiados por las anteriores asambleas legislativas solamente fueron 684 personas, casualmente. De casi 1 millón de personas que cotizan efectivamente a las AFPs, solamente se financiaron 684 personas a dedo, escogidas por las asambleas legislativas anteriores. Nosotros no estábamos, creo que estaba en el colegio yo todavía. Entonces, de hecho sí, iba como a 6º grado. Entonces, en verdad, creo que vale la pena hacer el recuento de todo esto porque, y también, miren, últimamente han estado habiendo movimientos de los sindicatos y fue bien interesante cómo los mismos sindicatos, los mismos sindicalistas nos han comentado cuando se hizo la última reforma de 2017, cómo fue tan interesante el proceso, porque habían puesto a un diputado en ese momento del FMLN a que hablara con ellos para decir tenemos que ir con piedras y a quemar llantas y vamos a encerrar a esos diputados. Un fatídico 28 de noviembre, de hecho, que lo aprobaron, ese sí fue madrugón. Entonces, estaban allá en la Asamblea Legislativa haciendo todo el relajo, mientras los diputados que estaban estudiando esas reformas estaban en las oficinas de la ANEP besándole el anillo al presidente de la ANEP para ver si le gustaba la ley que le habían hecho, la reforma de 2017, que ha sido el último golpe frontal que le dieron a los ahorros de pensiones para los salvadoreños. Entonces esta vez, lastimosamente, para ellos, para esa triste oposición, las discusiones se están haciendo de frente a la población. Y sí, vamos a consultar al sector sindical, por supuesto, por primera vez en la historia. Desde 1996 que se hizo la ley de pensiones, la nueva ley de pensiones, y las 16 reformas que han seguido de esa ley, nunca se ha llamado al sector sindical para que dé su aporte a ese estudio. Nunca. Siempre los obligaron a que se fueran a la calle a pelear, a que se fueran a tirar palos, piedras, a quemar llantas, pero nunca les dieron el micrófono de verdad para que dijeran lo que en verdad pensaban de esas reformas. Así que no nos vengan a mentir ahora, a decirnos de que siempre ha sido en favor de la clase trabajadora. Ustedes le terminaron de dar el golpe duro a la clase trabajadora y lo siguen engañando, que es lo peor. Quieren tratar de seguirlos engañando. Así que, señores de la clase trabajadora, que al final somos todos los que trabajamos, pero entiendo perfectamente desde dónde vienen estas diferencias que se quieren crear, porque funciona al momento de generar el caldo de cultivo para el conflicto. Para eso funciona nada más. Entonces, hay diputados acá que han estado bien preocupados por las pensiones VIP porque son derechos adquiridos, dicen. Entonces, que si nos van a demandar, que si se van a amparar, que si va a ser inconstitucional, que pobrecitos ellos. Y aquí lo que se trata realmente es de favorecer a la gran mayoría, que son las personas que ganan el salario mínimo. Esa es la gran mayoría de trabajadores en este país. Entonces, ya se lo dijeron, y por más que sigan repitiendo esas mentiras, o sea, no se van a convertir en realidad, por más que sigan. Pero sí es importante tener estas discusiones, tener a las instituciones del Estado, a las personas que han estado trabajando realmente para que esto funcione, que han estado en la mesa redactora de esta propuesta de ley. Es una ley nueva, realmente, pero obviamente tiene que retomar varias cosas porque el sistema sigue siendo privado y la administración sigue siendo privada, y eso también es importante porque luego, miren, la oposición estaba lista para decir el robo del siglo. Nacionalizaron las AFPs, nos quitaron la cuenta individual de pensiones, el robo del siglo. Y a mí me da mucha gracia cuando incluso los autollamados de izquierda dicen: ahora deberían de hacerlo. ¿Y por qué no lo hicieron ustedes? 60 votos tenían. Con 43 se aprueba.
60 votos. En esa línea. Que sigue gente, porque aquí donde ya se le para el nuegado, se le pone al tiro Nuegadito Junior. Sigamos escuchando, sigamos viendo. Nunca hemos tenido una mayoría 60 votos tenían. Nuestra bancada es de 56. 60 tuvieron y no lo supieron utilizar en favor de la población. Solo se llenaron las bolsas. Y qué lástima porque ni siquiera lo están disfrutando. Ahí andan huyendo. Así que qué lástima. Eso sí es gasto, miren. Eso sí es gasto público, financiado por cada uno de los salvadoreños. Yo quisiera dar algunas opiniones. En primer lugar, hay opiniones por parte de ustedes, colegas diputados, y por parte de los invitados que son técnicas. Y sobre eso estamos aquí para discutir sobre eso. Es decir, no les debería de incomodar a ustedes que como oposición nosotros tengamos nuestros puntos de vista, pues si de eso se trata. Que nos aclaren esas dudas que nosotros tenemos y esas dudas que también tiene la clase trabajadora. Es decir, sobre aquellos aspectos técnicos tenemos algunas inquietudes y que las hemos vertido aquí. Pero sobre aquellas posiciones políticas que ustedes vienen a dar aquí, yo creo que hay que ser responsables, colegas diputados, diputadas. ¿A quién quieren confundir? Tiran la piedra y esconden la mano, y no debe de ser así. Es decir, no nos pueden venir a ver la cara, colegas diputados. Si vamos a dar una opinión política, pues yo le pudiera preguntar al presidente Nayib Bukele sobre estos 3 años que va, ha echado mano de más de 1.000 millones de esos fondos. Yo le pudiera decir a ustedes, ahora que critican esas reformas que se hicieron en años anteriores, yo le pudiera decir a ustedes, pero diputados, diputadas de Nuevas Ideas y sus aliados, esos que construyeron esas reformas mediocres para la clase trabajadora, son sus asesores, Walter Araujo, por ejemplo, el PDC, el PCN, son sus aliados. Es decir, si vamos a dar una opinión política, pues yo creo que hay muchos elementos, pero no se trata de eso, colegas diputados. No se trata de eso. Se trata de opinar sobre aquellos aspectos técnicos que hay dudas. Yo, por ejemplo, una de las conquistas en esas reformas mediocres que se hicieron, pero que era hasta donde daba en ese entonces, hay algunos beneficios también para la clase trabajadora y que son conquistas de la clase trabajadora, que son esas marchas, esas expresiones que le hicieron a esas asambleas anteriores, de las cuales ustedes mencionan, como por ejemplo lo del adelanto del 25%. ¿Sí? Las condiciones o lo que motivaron que se diera esa reforma, pues esas condiciones no las han resuelto todavía. Y tiene que ver con problemas de enfermedades terminales, tiene que ver con la carestía de la vida, el costo de la vida, tiene que ver con el desempleo. Es decir, si fue justa esa reforma, pues bueno, es un derecho de la clase trabajadora. Sobre las otras negativas podemos discutir también. Pero ¿por qué técnicamente sería la pregunta, y quizás no quisiera meter a la gente del BCR, sino a ustedes, diputados, esta propuesta que manda el presidente de la República en la ley vigente, el artículo 110A, que establece sobre ese tema del adelanto, ¿a quién le consultaron ustedes para quitar ese beneficio que había alcanzado la clase trabajadora? ¿O por qué lo quitaron? ¿Cuáles fueron los argumentos técnicos? La otra pregunta que yo le pudiera hacer al presidente Bukele, a todo ese equipo que trabajó esa propuesta que manda usted, presidente de la República, ustedes diputados, tiene que ver con lo que ustedes le prometieron a la clase trabajadora, que las AFP no iban a meter más mano en el tema de los ahorros de los pensionados. ¿Por qué esa promesa fue en campaña y por qué ahora, y no hemos visto por ningún lado las AFP, cuando el FMLN en administraciones anteriores anunciaba que iba a hacer una reforma, toda una batalla mediática alrededor de oponerse a aquellas peticiones de la clase trabajadora? Pero aún así se lograron algunas reformas positivas.
Una de las preguntas que yo le haría a ustedes, colegas diputados, ¿por qué le vienen a decir a la población salvadoreña que ahora se les va a reducir el porcentaje de las AFP? Este artículo 16 de la actual propuesta que ustedes están planteando aquí, en el literal C, establece que va a ser un 1% de la cotización que se va a destinar para las administradoras. Pero la ley vigente actual dice que el 1.9% que incluía la administración y seguros, de lo cual le están cobrando 8.75% de administración, pero aquí están diciendo que va a ser un 1%. Es decir, que en lugar de bajarle o reducirle a las AFP para que administren nuestros fondos, en lugar de ese 8.75, ustedes le han subido un 1 al 1%. ¿De qué se trata aquí entonces, clase trabajadora, pueblo salvadoreño? De que están privilegiando a las AFP. Es decir, van a tener más ganancia las AFP. Son como las preguntas técnicas. Ahora, si nos vamos a las preguntas o los argumentos políticos que ustedes están haciendo, por ahí podemos hablar, colegas diputados. Por ahí podemos hablar. Nadie está libre de pecado en este tema de las AFP. Pero bueno, insisto sobre esas dos cuestiones. ¿Por qué ahora le priva de ese derecho del anticipo a la clase trabajadora? Y hay un montón de mujeres que están esperando en las próximas semanas poder hacer uso de ese beneficio. Y lo otro es por qué mediáticamente le dicen a la población salvadoreña que ahora las AFP van a tener una reducción por la administración de sus fondos, cuando es al contrario. Yo no sé qué proyecto de ley ha leído, diputado, pero le voy a dar la palabra al licenciado Douglas Guevara para que en lo técnico podamos hablar. Gracias. La Comisión para la AFP, de acuerdo a la ley, es del 1.9%. Y actualmente la propuesta de ley, de la nueva propuesta de ley, es del 1%. 1.9 es mucho más alto, ¿no?, que un 1%. Entonces, no entendemos cómo que nos dicen la diferencia si realmente 1.9, todos sabemos que es más alto que un 1%, es decir, la reducción es del 0.9%. ¿Sí lo entienden todos? ¿Queda duda? ¿Queda duda que 1 es menos que 1.9? No, perdón, yo sé que puede dar risa, pero es que no estamos entendiendo. O sea, actualmente las AFP se llevan en concepto de comisión por administración de fondos 1.9% de los ahorros de pensiones. Y en esta propuesta de ley se reduce ese 1.9 a 1%. Eso quiere decir que si usted está en su casa, puede escribir ahí 1.9 menos 0.9 y le va a dar un total de un 1%. Eso dice la reforma. Por favor. No ha terminado el licenciado, pero si quiere. No, si quiere, por favor, diputado. Sí, la duda o la pregunta que tenemos, y que eso es lo que queremos que nos aclaren, de ese punto 9, diputada presidenta, se distribuye en la administración y en el seguro. Es decir, que se está cobrando el 8.75 por administrar y 1.03 por el seguro. Pero en la ley, en el artículo C del artículo 16, literal C, perdón, del artículo 16, no estamos hablando de ese 8.75, estamos hablando de que se ha incrementado al 1%. Vamos a leer el artículo 16 de la actual propuesta de ley para que salgamos todos de dudas. Y le recomiendo, diputado, que consulte ahorita con sus asesores, porque la ley de 1996, que también tiene la distribución de los ahorros de pensiones en el artículo 16, ha tenido 16 reformas. Entonces es muy, muy, muy probable
que hayan reformas posteriores a esa, que fue el mismo caso del 11% que usted planteaba la vez pasada, que en efecto había un planteamiento en la ley de 1996 de que el ahorro de pensiones en cuanto a lo que se iba a ir a la cuenta individual era del 11%, pero una proyección planteada para 2050. Entonces no es real. No es real en este momento ni fue real en 1996. Bueno. Sigue, gente. Miren la mega huevada que le siguen pegando al diputado del frente porque Nuegadito no entiende, es pamado. No sé cómo no entiendo cómo llegaron a ser diputado esto, men. Es que el 8.75 del que usted habla es lo que el empleador tiene que aportar al 16% que ahora se está estipulando, que ha aumentado y ese 1% se le ha aumentado al empleador. Creo que se ha confundido en el 8.75, no entra en el 1.9% de comisión para la AFP. Y claramente el artículo 16 dice que la comisión para la AFP ahora será del 1%. No tiene nada que ver ese 8.75 en la comisión para la AFP. Quizás le pediría que pueda revisar muy bien la ley y que pueda estipular que ese 8.75 no tiene absolutamente nada que ver con la comisión para la AFP, que actualmente es de 1.9% y que con la nueva reforma, que con la nueva ley es del 1%. Por favor. Presidenta, podemos proyectar el artículo 16. El 16 de la reforma. De la ley vigente. De la ley vigente está en el decreto de 2017, en el 787 está el artículo vigente. El 16 del artículo 787, del decreto 787, es el que está vigente ahorita. Diputados, si se están basando en la ley de 1996, en el texto, como le explicaba al principio, esta ley ha tenido 16 reformas. ¿Sí? Entonces, tiene que buscar la última reforma de esa ley en cuanto al artículo 16, para poder tener un parámetro realmente de discusión, pues, porque si no, si es la de 1996, eso ya no existe. Leemos el artículo 17 del 16, perdón, del decreto 787, que es la reforma 2017. Y ojo, ese artículo se complementa, es que hay que hacer la tarea, ese artículo se complementa con el artículo 78 del mismo decreto del 787, que es donde está, pónganlo por favor, pongan el 16 del decreto 787. Ok, lo vamos a leer. ¿Le parece, diputado? Ok, pasamos a leerlo. Es el artículo 6 de esta reforma, de este decreto de reforma. Sustituyas el artículo 16 por el siguiente, dice. Monto y distribución de las cotizaciones. Artículo 16. Los empleadores y trabajadores contribuirán al pago de las cotizaciones dentro del sistema en las proporciones establecidas en esta ley. La tasa de cotización será del 15% del ingreso de base de cotización respectiva. Eso es lo que es actualmente. Esta tasa se distribuirá así. A. 7.25 del ingreso base de cotización a cargo del trabajador, la cual se destinará íntegramente a su cuenta individual de ahorro de pensiones. Me voy a detener ahí y lo vamos a comparar con el A del artículo 16 de la propuesta de ley que estamos estudiando en este momento, en donde dice que la tasa será, siempre en el A, del 9% del ingreso base de cotización que será acreditado en la cuenta individual de ahorro de pensiones. O sea, aquí hay una mejora. Según esto, hay un 7.25, según la nueva ley, hay un 9%. Luego dice B, 7.75% del ingreso base de cotización a cargo del empleador. Todo esto va para la cuenta. Las cotizaciones de trabajadores y empleadores serán distribuidas de la siguiente manera.
Un mínimo del 11.1% del ingreso base de cotización se destinará a la cuenta individual de ahorro para pensiones del afiliado. Y eso es lo que se tiene que relacionar con el artículo 78 del mismo decreto. De este total, 7.25% del ingreso base de cotización será aportado por el trabajador y un mínimo de 3.85% por el empleador. Hasta el 1.9% del ingreso base de cotización, aquí está el 1.9% del ingreso base de cotización, se destinará al pago del seguro de invalidez y sobrevivencia que se establece en esta ley y al pago de la comisión de la institución administradora. ¿Sí? ¿Estamos siguiendo? Y al pago de la institución administradora, la administración de cuentas individuales de ahorro para pensiones. ¿Quiénes son las instituciones administradoras? Las AFP. Este porcentaje será a cargo del empleador y si la comisión fuere inferior al mismo, la diferencia será destinada a la cuenta individual de ahorro para pensiones del afiliado. 2.0% del ingreso base de cotización como aporte para los beneficios de longevidad del afiliado. Al igual se destinará a la cuenta de garantía solidaria a que se refiere el artículo 116A de la presente ley. Este porcentaje será a cargo del empleador. Luego nos vamos al 78, por favor, del mismo decreto. Disposición transitoria, tasa de cotización y destino de los aportes. ¿Sí? Ahí lo podemos ver en pantalla. Y bajen, por favor, que luego hay un cuadro. Y ese es el cuadro que yo quiero que vean. Donde dice 2017 al 2018, 7.25% del ingreso base de cotización y aumenta un 0.75% del ingreso base de cotización, lo que nos da el 8.1% que existe actualmente, ¿sí? El 11% lo van a ver en 2050 en adelante, donde dice que al 7.25 se le aumenta el 3.5 y entonces da el 11.1% que dice la ley. Pero es una proyección a 2050. ¿Algo más que quisieran agregar del BCR? Que realmente los expertos son ustedes. Digamos, sí, como lo expresó diputada, muy bien, digamos que en el aporte del sistema, del 7.25, digamos, está el afiliado y el empleador el 8.75, pero no podemos entender que del 8.75 va directamente todo para la administradora, ¿verdad? Solo es el 1% que va a la administradora de ese 100%, así como lo han explicado. Muchas gracias. Y ese 0.9% es lo que nos sirve, además del techo de las cotizaciones y el poder quitarle. Bueno, cada año se pagan, no sé si usted tiene por ahí el monto de lo que se paga en concepto de pensiones VIP anual. No lo traen. No lo traen, pero bueno, cuando hablamos con el superintendente del sistema financiero del Estado, gracias, él nos contaba que son más o menos 6 y tanto millones de dólares los que se aportan a esas 684 pensiones VIP. Toda la gente dice, eso 0.3 millones casi por persona si lo dividimos haciendo una media, ¿verdad? Obviamente hay personas que ganan pensiones de 10,000, otros de 4,000, otros de 6,000 y así. Pero, sacando una media para que tengamos un baremo, pero cuando nos dicen de dónde van a financiar el 30% a las pensiones, tanto las pensiones actuales como las que van a salir de 2022 en adelante, es precisamente de ese 0.9% que se le resta a la comisión de las AFPs y del seguro, porque realmente el negocio es el seguro, AFPs, y se reorganiza el gasto, porque ese ya es gasto en pago de pensiones VIP, y también se asegura que el Estado no va a obligar a las AFPs a comprarle deuda pública, transida en letes, CETES y bonos que emite el Estado para pago de deuda. Entonces, no sé si hasta ahí estamos claros o tenemos alguna otra consulta para aprovechar al presidente del Banco Central de Reserva y al asesor que le acompaña. Por favor, diputado. Respuestas, colegas diputados. A las autoridades del BCR, no sé sobre los estudios actuariales, si, digamos, en el caso de la inquietud de la gente,
lo que está en medio de todo este tema de la reforma que están planteando tiene que ver con el dinero. Entonces, alguna de las inquietudes es sobre las nuevas generaciones que van a cotizar, si la reforma va a ser viable en el tiempo. ¿Cuál es la garantía de que esta reforma va a ser sostenible en el tiempo? Alrededor de 176 estudios actuariales. Sigan viendo, sigan viendo. Estudios actuariales. Y eso que en El Salvador no hay muchos actuarios. Son muy pocos y se han realizado 176 estudios actuariales para poder determinar forma de tener una pensión digna para los empleados, para la clase trabajadora, para la fuerza laboral de El Salvador. Si está sustentada sobre un estudio actuarial, claro que sí. Y no solamente uno, se han analizado 176, como mencioné al inicio, una reforma del sistema de pensiones. Es un tema complejo y no solamente para El Salvador, sino que para todos los países del mundo. El tema de pensiones es un tema complejo que necesita mucho análisis y también estudios. Es de verdad ser irresponsable emitir reformas parche tras parche, parche tras parche, sin tener un estudio. Y peor, si se hacen solo para beneficiar a cierto grupo, solo porque tenían el poder de hacerlo. Eso es totalmente irresponsable. El presidente Nayib Bukele no actúa así. Si se tardó un poco de tiempo, la reforma es precisamente por eso, porque se estaba buscando la mejor forma de favorecer a todos los trabajadores que aportan mensualmente de sus ingresos para un retiro digno. Pero actualmente no se pueden ir las pensiones que tienen, como regularmente se les dicen, son pensiones de hambre. Precisamente sí, se hicieron 176, se lo confirmo, 176 estudios actuariales para poder tomar esta decisión. ¿Alguna otra cosa? Yo quiero también aprovechar este espacio porque el diputado Guevara hacía la consulta de por qué en esta propuesta de ley no se toma en cuenta lo del anticipo del 25% que las personas pueden retirar hasta el momento. Y la verdad es que si usted en este momento cumple con los requisitos, todavía puede retirarlo, la ley está vigente. Entonces, sin embargo, para ser bien honestos, y lo bueno de precisamente no tener ningún interés oculto es la posibilidad de verdad y de decirla de frente. Aquí nos están viendo salvadoreños en el exterior, estoy segura, porque también a ellos les interesa. Estamos en vivo en el canal, en señal directa, estamos sonando en la radio, estamos en todas las redes sociales en este momento y nos pueden ver. Cierto es que el anticipo no es viable porque, como lo mencionaba la diputada, mi colega Elisa Rosales, y como lo han mencionado los distintos funcionarios del gobierno que han venido a explicar, que han trabajado, que han estado en la mesa técnica de la redacción de esta ley, y como lo dijo en su publicación cuando entregó, y es que el adelanto del 25% fue el dulce envenenado que le dieron a la población salvadoreña con las reformas de 2017. Lastimosamente, ese dulce envenenado ha desviado casi $1.000 millones el fondo de pensiones. El fondo de pensiones de casi 1.100.000 personas, más o menos, que cotizan actualmente. En este momento hay poco menos de 200.000 jubilados a cargo de este fondo. Y en 2023 se calcula una jubilación de un poco menos de 83.000 personas que ya van a entrar en edad de jubilación. Sin embargo, este ahorro de pensiones que podría servir para el momento de su vejez, porque 65 años, ¿a dónde van a conseguir trabajo? Y eso es lo que no les quieren decir a la población. Entonces, ese 25% realmente
ha servido para descapitalizar el sistema y además, ojo, dieron que de una vez le aumentaron el 1% de ahorro a los empleados, a los trabajadores. Entonces realmente se ocultó el retiro y se dio ese dulce para que todos dijeran, bueno, nos van a aumentar, pero me van a dejar sacar este dinero. Y muchas personas se han tenido que jubilar con eso nada más o trabajar hasta 5 años más. Que si tú ya sos una persona que sobrepasa los 60 años y vas a trabajar 5 años más para pagar ese dinero que además no estuvo rindiendo que tenía que haber rendido en ese momento. Entonces, yo en ningún momento digo que la población salvadoreña no lo necesita. Pero esto es un ahorro previsional para la jubilación. Si nosotros lo descapitalizamos pagando deuda pública de ese dinero, obviamente vamos a seguir descapitalizando el fondo. De por sí, el fondo que originalmente tenía 12.000 millones de dólares, hoy tiene solamente 2.000 millones. Tenemos 10.000 millones menos. Y 100. Probablemente muchos lo llenarán de expectativas falsas y por eso también es importante hablar con el sector sindical, hablar con la gente que de verdad va a ser beneficiada con un 30% sobre su pensión, y esto es lo importante, que ellos tengan la posibilidad de aportar a esto. Y por supuesto, esta comisión estamos diputados representados de diferentes partidos, porque esa es la conformación de la Asamblea Legislativa, pero lo cierto es que nosotros tenemos habilidad, incluidos los diputados de oposición, porque solo porque son de oposición no quiere decir que son menos responsables pero tienen la responsabilidad de votar por una reforma y de hacer el estudio de una nueva ley de pensiones que sea responsable. Nosotros no podemos a salvadoreños porque no existen. Asimismo, en este momento, yo he escuchado analistas que han dicho, bueno, gente de sindicatos incluso, que han dicho, yo lo que quiero es que cada salvadoreño tenga una pensión mínima de $1,000. Yo también quiero. No. ¿Es posible? No. ¿Es real? No. Él puede decir que quiere una pensión mínima de $10,000 si quiere, pero no es real. Así que o venimos a hablar sobre la realidad, o los invito a que mejor se queden en su casa. Ahí está, señores. Mega contra super ahuevada. Déjame like porque ahorita vamos con todo con la noticia. Gracias a todos por haber visto el video. No se olviden suscribir. Gracias. Como dijo el gringo, see you later, my friend. Bye, 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 bye.